Consulta. Ahora nos encontramos con Carlos Brito, él es director de incidencia de la R3D, la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, y seguramente habrán escuchado sobre gobierno espía. La R3D es una de las organizaciones encargadas de la investigación y también de dar a conocer todo lo que se dio a conocer en caso de gobierno espía, de la compra de software para espionaje en el gobierno federal. Entonces, en este sentido, ¿cuál es el estado en el que está ahora esta investigación? ¿Cuáles han sido los avances? ¿Y cuál es el futuro que se vislumbra para este tema? Bueno, lo que se presentó este año fue una serie de publicaciones que es, por un lado, las publicaciones periodísticas que hizo el New York Times, que fueron varias, durante meses de junio y julio. También hubo una en febrero, como previo a como tal la etiqueta de gobierno espía. Y a partir de ahí iniciamos procedimientos ya con las personas que fueron objetivo de este tipo de vigilancia ilegal, utilizando el malware Pegasus, donde nosotros colocamos los argumentos por los cuales tenemos muchísimos indicios de que esto fue producto por parte de instancias gubernamentales, ¿no? Por eso le decimos gobierno espía. No es que estemos absolutamente seguros, sino que hay suficientes elementos acreditados para suponer que así fue. Y en ese sentido le toca a la autoridad investigadora. Y la autoridad investigadora pues, es la Procuraduría General de la República, que por el tipo de caso, hablamos de defensores de derechos humanos, periodistas, algunos miembros de partidos de oposición, y le corresponde a la Fiscalía Especializada para la atención a los delitos de libertad de expresión, la FEATLE. El procedimiento en este momento está en esa ruta de investigación, donde se empieza, en principio la autoridad, empezar a hacer un expediente, y ese expediente debería, en principio, de dar una ruta razonable, ¿no?, para atender una circunstancia de esta naturaleza, que es muy difícil de abordar solamente con una instancia como la PGR, que está plagada erosionada por un montón de problemas de corrupción, de uso político, de la justicia, de carencias en materia de investigación. Recordemos que la FEATLE es una instancia, una fiscalía que tiene 99% de impunidad en sus casos. Todos los casos de los más de 12 periodistas asesinados este año, más los 37 me parece que son acumulados en este sexenio, los más de 100 que van desde la transición, pues ha habido impunidad. ¿Cómo le hacemos para evitar que vuelva a ocurrir? Entonces, sí, en términos institucionales está avanzando ese proceso como debería de ser en principio, pero la verdad es que las expectativas de que de ahí salga algo adecuado son muy bajas. Entonces, para eso estamos construyendo un panel de expertos que puedan venir de distintas partes del mundo de manera independiente y verificar que la lógica en la cual está investigando la PGR es adecuada frente al caso que se tiene enfrente, ¿no? Otro de los cuestionamientos es que, bueno, ya que se tiene toda esta documentación sobre el software sofisticado que se utilizó, es que no se ha utilizado para otros fines que podrían ser lícitos. En ese sentido, ¿qué puedes decir? Bueno, la idea de que se ocupen tecnologías de la información y la comunicación para brindar seguridad, mayor seguridad a las personas, no es intrínsecamente mala, ¿no? Es decir, queremos que el Estado ocupe pues, todos los mecanismos que tenga a su alcance para investigar y castigar desapariciones, feminicidios, un montón de temas en relación al crimen organizado que se pueden, con el uso de tecnologías, en principio podrían abonarse a investigarse, castigarse y evitar que ocurran. La necesidad de que existan controles que impidan abusos son importantes para poder tener no seguridad o privacidad, sino las dos, seguridad y privacidad de las comunicaciones. Los dos son derechos y la aspiración es cómo tenemos una discusión y cómo nos damos soluciones que nos permitan tener las dos. Entonces, en esa ruta nosotros como R3D hemos documentado un descontrol total de las medidas de vigilancia que estén reguladas en ley
pero lo que ha ocurrido es que esa documentación, de que está totalmente fuera de control la vigilancia estatal, lo que ha empezado a ocurrir es de que las autoridades se empiezan a correr hacia la ilegalidad. Es decir, si las medidas de transparencia, acceso a la información nos dan una idea del tamaño de descontrol que tienen las autoridades interviniendo comunicaciones de las personas, invadiendo la privacidad de las personas a través de celulares y distintos dispositivos, lo que están haciendo es, en lugar de resolver esos problemas, apegarse al derecho, apegarse a la Constitución para tener las dos cosas, seguridad y privacidad, lo que están haciendo es irse a una industria que está en total oscuridad, como es esto que se denunció, el uso ya no de herramientas tradicionales de vigilancia, sino esencialmente infectar teléfonos con software que genera una industria, empresas italiana, inglesa, una israelí, etcétera, y más casos, y eso no está regulado. El uso, la adquisición de este software, o sea, malware, no está regulado por ley y prácticamente su solo uso ya sería un problema. Tendría que hacer una justificación jurídica, la cual tiene muy difícil. Entonces, mientras por un lado buscamos controles para las medidas tradicionales, las autoridades encargadas de la aplicación de la ley en principio están haciendo justamente lo opuesto. Y ese es el tamaño del problema. Es decir, cuando tienes fuerzas armadas, por ejemplo la Sedena, la Marina, se le sube una capa de problemática cuando es la misma autoridad encargada de investigar delitos la que está cometiendo las ilegalidades. Y ese es el resumen de toda esta discusión, y es que el Estado ha sido, no solamente el Estado que son fundamentalmente perpetradores de violaciones de derechos humanos, sino que además tiene la incapacidad de poder investigarse a sí mismo. Okay. ¿Cuántas organizaciones están trabajando actualmente en este tema? Bueno, en un principio, las organizaciones que empezamos a trabajar la investigación de gobierno espía en conjunto con New York Times y Citizen Lab en Canadá, éramos Artículo 19, Socialtic y R3D. Pero ya después, conforme fuimos documentando los casos, las organizaciones en las cuales trabajan las personas que fueron víctimas, objetivos de este tipo de vigilancia ilegal, se han ido sumando a las estrategias de incidencia como el Centro PRO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el Poder del Consumidor, que han venido a reforzar esos esfuerzos de incidencia, pero lo que es importante es de que otras organizaciones, por ejemplo las ligadas a la Alianza para el Gobierno Abierto, también han empezado a sumar más refuerzos políticos a una discusión que lo que muestra no es un tema de vigilancia, es lo importante. Lo más grave de gobierno espía es que muestra que en un montón de coyunturas a lo largo del sexenio, la voluntad desde el gobierno, lejos de resolver problemas como Ayotzinapa, Tlatlaya, Atenco, Casablanca, montón de temas de coyuntura importante para este sexenio. Sí, se va hacia... La voluntad del gobierno no era resolverlos, sino era anular, neutralizar, paralizar a las personas que estaban siendo críticas de estos asuntos. Y ese es realmente el mensaje, no es un tema sobre la agenda digital, no es un tema sobre la agenda de privacidad, es un tema de un instrumento de coerción política que afecta muchas agendas y que muestra, desnuda me parece, la voluntad de un gobierno frente a casos tan graves como los que se citan. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a ustedes por estar en sintonía de Consulta.